Muy buen día, mi nombre es Estefanía Zarzosa y el día de hoy les voy a hablar acerca del derecho de la legítima defensa que se encuentra en el artículo 10 en el capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los derechos y sus garantías. Con base en su ubicación, hay quienes podrían interpretar dicho precepto como un derecho humano. En este sentido, es importante señalar que el derecho a la posesión de las armas no ha sido reconocido como un derecho humano en el derecho internacional de los derechos humanos. Para sostener en este reconocimiento como derecho humano, se considera importante iniciar con una definición del concepto de derechos humanos. Se tomará en base la de Antonio Pérez Luño, que a la letra dice conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concreta las exigencias de la dignidad, la libertad y las igualdades humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Bueno, esta definición se toma en cuenta ya que fundamenta los derechos humanos en términos de necesidades humanas y evolución histórica y permite entenderlos como un conjunto de instituciones que tienen como objeto proteger la dignidad humana, pero que de igual forma reconoce la historicidad del ser humano. Dicha concepción permite reconocer otros derechos y dotar el ordenamiento jurídico del dinamismo que se requiere para esta tarea. Como todos los derechos humanos, la obligación de respeto, protección y garantía de los derechos a la seguridad corresponde a los estados. Todas las autoridades mexicanas, en el ejercicio de sus facultades, tienen el deber de llevar a cabo todas las acciones correspondientes para su realización efectiva. En este sentido, el derecho a la posesión de armas establecido en el derecho mexicano surge como una medida excepcional para la protección del derecho de la seguridad, basado en el reconocimiento de la legítima defensa como un medio del que disponen las personas en circunstancias especiales. Por lo tanto, hay que iniciar hablando acerca del derecho de poseer armas en la Constitución mexicana. El artículo 10 de la Constitución de México tiene su origen en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América en 1787. Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre de malicia bien organizada, se coartará el derecho del pueblo a tener y portar armas. A nivel nacional, este derecho se incluyó en la Constitución de 1857 en el artículo 10, en el que establecía que todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y legítima defensa. La ley señalará cuáles son las prohibidas y las penas que incurren a los que las porten. En la Constitución de 1917, el texto del artículo 10 quedó redactado de la siguiente manera. Los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen libertad de poseer armas de cualquier clase para su seguridad y legítima defensa, hecha excepción de las prohibidas expresamente por la ley y de las que la nación reserve para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Guardia Nacional, pero no podrán portarlas en las poblaciones sin sujetarse a los reglamentos de policía, de donde se aprecia que la facultad de poseer y portar armas empezó a limitarse con dos prohibiciones, una legislativa sobre el tipo de armas y la segunda sobre las formas de portación a través de los reglamentos de la policía. El artículo 10 se reformó mediante la publicación del Diario Oficial de la Federación el día 22 de octubre de 1971. Respecto de las disposiciones anteriores, el artículo actual, 10 constitucional, difiere sustancialmente que el derecho a portar armas se regula a través de una ley federal y respecto a la Constitución de 1857, en que se hace referencia a la categoría de armas reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. El texto vigente establece: los habitantes de los Estados Unidos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su legítima defensa y con excepción de las prohibidas por la ley federal y de las reservas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes de la portación de armas. El contenido del derecho a la posesión de armas, según lo establecido en el artículo 10, implicaría lo siguiente: depende del Ejército el derecho a la seguridad y la legítima defensa. En este sentido, se encuentra supeditado a las limitaciones del Ejército de estos derechos. La competencia para la regulación de este derecho corresponde a la Federación a través de una ley, en este caso la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Bajo ninguna circunstancia se permite la posesión de armas prohibidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos de los artículos 8 y 12, así como las armas de uso exclusivo de las Fuerzas Aéreas, según lo dispuesto en el artículo 11. En este sentido, las armas permitidas para la ciudadanía son las señaladas en el artículo 9 y en el 10. La posesión de armas requiere de un registro previo ante la Secretaría de Defensa Nacional. Para la portación de armas se requiere de la autorización de la autoridad, en este caso sería la Secretaría de Defensa Nacional. Después de iniciar el contenido de este artículo constitucional, se considera necesario señalar que además del derecho a la seguridad, esta disposición presenta implicaciones en el reconocimiento y ejercicio de otros derechos humanos y disposiciones constitucionales, además del derecho a la seguridad, tales como el derecho a la vida, a la integridad física, acceso a la justicia, a la propiedad. Por esta razón, en el momento de aplicar el artículo 10, se deberá considerar las afectaciones de los derechos referidos en el caso concreto a través de la interpretación para protección de estos derechos llevada a cabo por los tribunales nacionales y en cumplimiento en el artículo 1 constitucional.
Es importante hacer mención acerca de lo que dicta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana con respecto al artículo 10 constitucional en las implicaciones acerca del respeto, protección y garantía del derecho a la seguridad. A continuación se presentarán los criterios de jurisprudencia emitidos por la Suprema Corte y por la Corte Interamericana para la interpretación del artículo 10 en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 constitucional. La interpretación que a nivel nacional se ha elevado por los alcances del artículo 10 constitucional se han referido en su mayoría a cuestiones penales sobre la aplicación de los delitos de posesión y portación de armas prohibidas y reservadas. Para la interpretación de este artículo en el sentido de proteger el derecho a la seguridad, se identificó una decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero del 2009. De dicha resolución se retoman los criterios de supeditación de este derecho a la protección al derecho a la seguridad. Portación de arma de fuego sin licencia no se configura en delito si una persona realiza disparos en su domicilio sin lesionar bienes jurídicos, aun cuando no cuente con el permiso de las autoridades competentes. En esta resolución, la Suprema Corte deja en claro que la disposición contenida en el artículo 10 depende en todo momento de la protección de la seguridad de las personas. Ahora bien, a partir de la reforma constitucional de 10 de junio del 2011, esta interpretación se debe adecuar a lo establecido en el artículo 1 en específico. Me refiero a los principios aplicables de la norma de derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El derecho a la posesión de armas no comparte estas características frente al derecho a la seguridad. Siempre estará limitado por el ejercicio de los derechos humanos. Prima facie. Con respecto a las jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al no tratarse de un derecho humano, se retoman algunos criterios sobre protección del derecho a la seguridad emitidos en 3 casos: uno en contra de Colombia, uno en contra de Ecuador y la última sentencia contra México publicada a esta fecha. El caso de masacre de Rochela versus Colombia. Este caso se refiere a los hechos ocurridos el 18 de enero de 1989, en los que un grupo paramilitar, con la cooperación y aquiescencia de los agentes estatales, ejecutó extrajudicialmente a 12 personas y lesionó la integridad personal de otras 3, mientras cumplían una diligencia probatoria en su carácter de funcionarios de la Administración de Justicia en el corregimiento de La Rochela, en el departamento Santander, Colombia. A partir de la comisión de estos hechos, la Corte Interamericana desarrolló una base en su jurisprudencia en los siguientes criterios de interpretación para la aplicación del derecho a la seguridad. En cuanto al contexto normativo, la Corte recuerda que al haberse producido en enero de 1989, los hechos de este caso se enmarcan en el contexto analizado por ese tribunal en el caso 19 comerciantes, cuyos hechos acrecieron en octubre de 1987. Esta Corte se pronunció sobre la responsabilidad de Colombia por haber emitido, en el marco de la lucha contra grupos guerrillos, una normativa legal a través de la cual se proporcionó la creación de grupos de autodefensa que derivaron de paramilitares. Dicho marco legal se encontraba vigente en esta época de la masacre de La Rochela. El Estado otorgaba a miembros tales grupos como permisos para el porte y tenencia de armas, así como el apoyo logístico. En esta sentencia, la Corte es muy clara al señalar que se debe la garantía del Estado frente al derecho a la seguridad no cesa en el caso de que agentes no estatales lleven a cabo. En esta sentencia, la Corte es muy clara al señalar que el deber de garantía del Estado frente al derecho de la seguridad no cesa en los casos de los que los agentes no estatales lleven a cabo tareas de seguridad. Al contrario, el estándar de las obligaciones se eleva al establecer el Estado como un garante de las funciones llevadas a cabo por civiles, respeten en todo momento los derechos humanos. En este sentido, la permisión para la posesión de armas que existe en el derecho mexicano, lejos de arreglar las obligaciones de respeto, protección y garantía del Estado, elevan el estándar de cumplimiento. En el caso Zambrano Vallés y otros versus Ecuador, se presentó el caso por la ejecución extrajudicial de 3 personas, los señores Wilmer Zambrano Vallés, segundo Olmedo Caicedo Coveña y José Miguel Caicedo Coveña, cometida el 6 de marzo de 1993 en Guayaquil, Ecuador, y por la falta de investigación adecuada de estos hechos durante más de 13 años después de los hechos ocurridos. La ejecución se llevaron a cabo durante un operativo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Ecuador, realizado en el marco de suspensión de garantías no ajustadas a los parámetros pertinentes. A diferencia de la sentencia de la masacre de Rochela versus Colombia, en la que se retoma lo señalado por la Corte respecto a la autorización, posesión y portación de armas reservadas a las Fuerzas Armadas a la población civil, sobre esta sentencia interesa recuperar los criterios emitidos para la adopción de medidas internas de la protección de los derechos humanos. Ciertamente, en el artículo 2 de la Convención no define cuáles son las medidas pertinentes para la adecuación de derecho interno a la misma, obviamente por depender de ello del carácter de la norma que la requiera y las circunstancias de la situación concreta. Por ello, la Corte ha interpretado que tal adecuación implica la adopción de medidas de 2 variantes.
a saber la suspensión de las normas y practicar de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías pertinentes en la Convención o que desconozcan los derechos ahí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas contundentes a la efectiva observancia de dichas garantías. El tribunal ha entendido que la obligación de la primera vertiente se incumple mientras la norma práctica violatoria de la Convención se mantenga en el ordenamiento jurídico y por ende se satisface con la modificación, la derogación o de algún modo anulación o la reforma de las normas o prácticas que tengan estos alcances según corresponda. Y así como una serie de irregularidades en el proceso penal en su contra, además de la falta de debida diligencia de la investigación y sanción de los responsables de los hechos, la falta de investigación adecuada para las alegaciones de tortura y la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones de los derechos humanos. La detención de los señores Cabrera y Montiel tuvo lugar el 2 de mayo de 1999. Los hechos del presente caso se producen en un contexto de importante presencia militar en el estado de Guerrero en los años 90 como respuesta total al narcotráfico y a grupos armados como el Ejército Zapatista de la Liberación Nacional y el Ejército Popular Revolucionario. Dicha respuesta consistió en el despliegue de fuerzas armadas en los estados en los cuales operaban estos grupos y se desarrollaban actividades de narcotráfico. Por esta razón y por teniendo en cuenta algunas de las controversias de las partes, el tribunal considera relevante precisar algunos alcances de las obligaciones convencionales en el tipo de las circunstancias. Sobre esta sentencia emitida en contra de México, la Corte refuerza la obligación del Estado de respetar, garantizar y proteger en todo momento los derechos humanos en el ejercicio de sus obligaciones de hacer efectivo el derecho humano a la seguridad. Una vez revisada la jurisprudencia nacional e interamericana aplicable en la interpretación del artículo 10 de la Constitución, se considera conveniente presentar la regulación en el derecho comparado se hace de la materia de posesión y portación de armas. Se analiza el caso español debido a que la forma de reconocimiento y incorporación de los derechos humanos utilizado en España es semejante al adoptado por la Constitución mexicana. En ambos ordenamientos se utiliza el principio de la interpretación conforme, aunque vale aclarar que no se trata de formas idénticas. En México la integración del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho nacional es mucho más amplia que en el caso de España. Aclarando lo anterior, se presentan las normas que regulan el uso de armas. En este caso, se trata de una disposición constitucional desarrollada en la Ley Orgánica el 21 de febrero sobre protección de la seguridad ciudadana y el Reglamento de Armas el 29 de enero de 1993. A nivel constitucional, la previsión del uso de armas se encuentra en el artículo 149.26 que dispone: el Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. A partir de la disposición constitucional, la Ley Orgánica de 21 de febrero sobre la protección de la seguridad ciudadana establece en su artículo 6 los requisitos y condiciones de la fabricación y reparación de armas, explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos, así como la circulación, almacenamiento y comercio, su adquisición y enajenación, su tenencia y utilización. A su vez, el artículo 7 de la Ley Orgánica, en su apartado primero, faculta al gobierno para reglamentar la materia y actividades sobre armas, en ese específico la obligatoriedad de licencias o permisos para la tenencia y uso de armas. Con fundamento de esta ley se emitió el Real Decreto de 29 de enero por el que se aprobó el reglamento de armas sobre esta normativa. Sobre la regulación en España se considera importante destacar tres aspectos. El uso de armas no está reconocido en términos de derecho, mucho menos como un derecho fundamental. La regulación legal se vincula directamente con la protección de la seguridad ciudadana, entendida como un derecho fundamental, sujeto a la aplicación del principio de interpretación conforme a lo establecido en el artículo 10.2 de la Constitución. La facultad de poseer y portar armas deriva de los actos discrecional del Estado, no del ejercicio de un derecho. Es muy importante resaltar las disposiciones establecidas con anterioridad en esta disposición, en el cual fundamentamos que el derecho de la posesión de armas no es un derecho humano, aunque su ubicación sea el capítulo primero, título primero de los derechos humanos y sus garantías, no es una razón suficiente para considerarlo como tal, ni el derecho internacional de los derechos humanos lo ha considerado de esa forma. Existen serias y fundadas preocupaciones por parte de instituciones de derechos humanos sobre la relación directa que existe entre el uso de armas y las violaciones de los derechos humanos. Conforme al anterior y con la finalidad de evitar confusiones, lo establecido en el artículo 10 debería formar parte del artículo 21 constitucional en este marco normativo para interpretación con conformidad de lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sido muy clara al señalar que el primero que debe de proteger, garantizar y respetar estos derechos humanos es el Estado. El derecho comparado, que se cuenta en este caso con el caso español, si bien se tiene la previsión constitucional del uso de armas, no establece un término de derecho. Entonces hay que tomar en cuenta estas disposiciones con respecto al derecho de la legítima defensa.
Les agradezco mucho de su tiempo y de su atención. Muchas gracias.